estamos de regreso y vamos a hablar de lo que ha sucedido en Chaclacayo. En tanto, en nuestro país, nuevamente la inseguridad que se apodera de las calles, esta vez una feroz balacera. Me indigno porque ya basta. ¿Cómo matan a los peruanos? Así, descaradamente, sin piedad. ¿Puedes tirarse? ¿Nada? ¿Cuánto le da? Lo que empezó con una reunión de amigos terminó convertida en una escena de terror. Las risas se apagaron a balazos y la noche quedó marcada por la muerte. Los sujetos armados ingresaron violentamente a una cevichería y dispararon más de 15 veces contra los comensales que se encontraban al interior del local. Bala, oye, bala. Bala, ahí está, con herida. Bala. Ya está frío ya. Oye, está. Pobre chica, la chica. Pobrecita. El ataque dejó 2 personas fallecidas, identificadas como Hermenegildo Prado Zambrano y Débora Carguañapa Quispe. Otras 2 víctimas resultaron heridas y fueron trasladados de emergencia al hospital de Ate y Chosica. Hay una joven sentada en una banca y 2 personas en el piso, una mujer y un hombre. El local atacado se ubica frente al estadio Tahuantinsuyo en el distrito de Chaclacayo, a solo una cuadra de la comisaría, y nada se pudo hacer. Que a 2 minutos teniendo la comisaría de Chaclacayo, mi sobrino se haya acercado apenas sucedieron los hechos y haya encontrado a la comisaría vacía, sin ningún policía. Efectivos de la policía llegaron después de varios minutos para acordonar la zona e iniciar las investigaciones. Estas revelaron que uno de los heridos registra denuncias previas por presuntos delitos de usurpación y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas. La indignación crece entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad. Bien, y en Independencia, un mototaxista fue asesinado por los propios pasajeros a los que llevaba. Fue llevado con engaños, traicionado y asesinado de un disparo en la cabeza. En estas imágenes se puede ver a 3 sujetos a bordo de una motocicleta y que llegan hasta la parte alta del asentamiento humano San Camilo en Independencia. Del vehículo descienden 2 de los ocupantes. Uno va hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. El conductor permanece en la moto. Enseguida, el hombre que se encuentra pegado al auto rojo, en cuestión de segundos, da media vuelta, saca su arma de fuego y dispara contra su propio compañero. El impacto fue letal. La víctima cae al piso ya sin vida, mientras que sus verdugos de inmediato se van a la fuga en la misma unidad. Nosotros somos de acá del asentamiento, somos de la vivienda, pero nosotros no sabemos de dónde han caído. No sabemos, pero de repente puede ser por acá vecindad, pero no sabemos. Han traído un moto lineal de 103 montados. Ahí me bajó, uno bajó, se van a metido bala. La víctima responde al nombre de Anthony John Confubaca, de 42 años. Según indican los vecinos, en esta zona suele ocurrir ejecuciones a personas que las traen desde otro lugar. Acá no roban, acá es sitio tranquilo lo que pasa, en este sitio tranquilo que acá lo vienen siempre lo matan acá. No es la primera vez que uno así por allá, pero acá es un sitio tranquilo, ya vienen de allá, vienen de otros lados. Ajá, de otro lado.
No se descarta que las 3 personas que llegaron en la moto se habían movilizado hasta este lugar con la intención de amenazar y extorsionar a bodegueros. Llegaron los peritos de criminalística y el fiscal de turno para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. De esta manera, los crímenes no se detienen, se proyectan también en el 2026. Si bien el gobierno viene luchando contra esta problemática, los esfuerzos aún no son suficientes para frenar las muertes por encargo. Bueno, y esta imagen realmente es impactante, ¿no? Un hombre que sale en bicicleta con su hija y termina siendo atacado por un hombre en la calle. Aceleró para salvar sus vidas. Sin razón aparente, un hombre fue apuñalado cuando se encontraba con su menor hija a bordo de su bicicleta. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un sujeto, aparentemente fuera de sí, ataca a padre e hija cuando estos últimos disfrutaban de un paseo. Cruzamos miradas y él lo primero que hizo fue sacar el cuchillo. No hubo una amenaza previa, no dijo esto es un asalto o dame tu bicicleta, nada, simplemente salió a querer matarme, porque esa es la palabra, él ha intentado matarme. La agresión le dejó al hombre una herida abierta en el bíceps derecho a pocos centímetros del pecho. Bueno, en la clínica me han puesto 10 puntos, pero en el médico legista calculan más o menos 6 de largo y 3 de ancho, ¿no? Con una profundidad de 3 centímetros también, ¿no? El cuchillo era un cuchillo de cocina, más o menos de 30-35 centímetros. Posteriormente, padre e hija caen al piso, ambos confundidos por lo que había pasado, por lo que solo atinaron a pedir ayuda a una cabina de internet que se encontraba cerca. Caigo en el medio, felizmente este sujeto retrocede porque yo esperaba lo peor. Me podía seguir clavando o lastimar a mi hija, que era lo que más me preocupaba. El ataque le habría dejado secuelas a su menor de 9 años. Asustada, no quiere volver a venir por acá, no quiere que la vuelva a pasear en bicicleta, que es algo que me duele, pero trato de darle el apoyo. El hecho ocurrió en la avenida 12 de octubre en San Martín de Porres. El agresor sería un ciudadano extranjero que estaría molestando a los vecinos de la zona. Nacionalidad colombiana, eso sí creo que lo corroboraron ahí en la policía. El señor se llama Santiago Vargas Bedoya. Y nada, bueno, yo espero que se haga justicia. Y ahí me entero que había un vecino de ese mismo pasaje que le había tirado gasolina en la puerta de su casa y que le quería incendiar. El arma blanca utilizada en este ataque le habría robado a una comerciante de la zona. El detenido fue trasladado a la comisaría de Sol de Oro, donde se realizarán las investigaciones. Bueno, ¿y qué es lo que está fallando con el plan de seguridad ciudadana? Es lo que nos preguntamos todos. Cuando conocemos noticias como la que han ocurrido en Patás, donde 3 personas han fallecido y ya se suma 49 víctimas por la minería ilegal. Nos preguntamos qué es lo que está pasando con la seguridad ciudadana en estos puntos tan importantes, tan críticos. Bueno, especialistas han analizado lo que está pasando con la inseguridad ciudadana y con el crimen organizado en estas zonas. Vamos a ver. Patás volvió a teñirse de luto. Con las 3 víctimas, la provincia recientemente bautizada como la nueva meca del oro ilegal cerró el 2025 con 49 asesinados. Aquí estas señoras están llorando a 3 muertos que han fallecido, señores, por los vigilantes de la empresa minera Poderosa. Pedimos aquí a la justicia y a la prensa para poder difundir. A través de un comunicado, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales condenó el crimen y acusó al Estado. Lo sucedido no es un caso aislado, sino la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas. El analista especializado en minería Iván Arenas, esta situación ocurre efectivamente por la falta de estrategias concretas de formalización por parte del Estado, que en este caso ha fracasado. Que estamos resolviendo solamente un problema, estamos conteniendo el desborde de la criminalidad y la violencia,
pero no estamos formalizando, no estamos atendiendo otras partes del inmenso problema que tenemos. Arenas explica que la zona es accidentada, dificulta el desplazamiento de las fuerzas del orden y esto se agrava con la falta de especialización de efectivos para ingresar a socavones. Y actuar en el territorio significa especialización en justamente temas tan importantes como la entrada a socavones, la intervención a socavones. La Policía Nacional, ni menos, digamos, las Fuerzas Armadas están en condiciones especializadas como para poder entrar a socavones, y menos todavía para poder intervenir militarmente a socavones. Es muy difícil. Esto es un expertise por años, no hay policía especializada para ese tema. El analista agrega que la economía ilegal de oro abarca no solo la Sierra Liberteña, sino también la Sierra Cajamarquina y en la selva, por lo que la estrategia del Ejecutivo debería considerar esta característica. Si no vas a atacar la informalidad, vas a seguir con estos problemas y esos problemas se van a replicar en otras zonas. Arenas advierte que ni siquiera hay un responsable nombrado en el Ministerio de Energía y Minas para vigilar el proceso de formalización. Alerta además la falta de voluntad política. Cree que el Estado no resolverá este problema ni el próximo quinquenio. Parece que la minería informal e ilegal seguirá operando a sus anchas. Son las 6:46. Hoy se va a retomar la audiencia donde se está solicitando la prisión preventiva de 36 meses contra el gobernador del Callao, que sigue prófugo. Por cierto, Ciro Castillo permanece prófugo desde el 15 de diciembre y es acusado de liderar una presunta organización criminal que se enquistó en el gobierno regional del Callao durante su gestión y que habrían direccionado cerca de 63, no una ni dos, 63 contrataciones públicas por cerca de 1 millón, poco más, casi 1,5 millones de soles, saltándose los procesos de selección establecidos por ley. Y el hermano del expresidente vacado, Martín Vizcarra, podría quedar fuera de la contienda electoral de 2026. Ya acumula 3 tachas en su postulación para las elecciones presidenciales de este año. Al respecto, la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco, ha advertido que un candidato de este tipo, que tiene una sentencia tan grave como la de Mario Vizcarra, es probable que quede fuera de la contienda electoral. El plan B del sentenciado Martín Vizcarra en jaque. Para Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por la sentencia de peculado. No debería postular. En el mismo sentido, el expresidente del TC, Carlos Mejía, anuncia que la candidatura de Mario Vizcarra podría caer en cualquier momento. Digamos que ya está fuera. Ya está fuera de la carrera electoral. Solo falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, pero arreglado a la Constitución y a la ley y a las interpretaciones con carácter vinculante que de ellas hace el Tribunal Constitucional. Mejía precisa que la ley 3717 de impedimentos está vigente. Recuerda que para la inconstitucionalidad no alcanzaron los 5 votos necesarios. La ley es clara y la ley no ha sido declarada inconstitucional. La ley ha sido constitucionalizada por el Tribunal Constitucional. Este jueves el partido Perú Primero solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro inaplicar la ley 3717 y permitir que Mario Vizcarra siga en carrera. Fui juzgado, cumplí y hoy estoy totalmente rehabilitado. El partido sostiene que las tachas contravienen la interpretación reiterada y constante del Tribunal Constitucional, que al resolver amparos de candidatos excluidos por la ley 3717, concluyó que dicha restricción es inconstitucional puesto que extiende la privación de derechos más allá de la pena impuesta. Impedir la participación de quien ya está rehabilitado es inconstitucional. Finalmente, la máxima autoridad en materia electoral decidirá si cumple con la normativa vigente o acoge el pedido de Mario Vizcarra. Mientras tanto, la participación de Perú Primero está en capilla. Bueno, no hay esa figura de la rehabilitación según la ley 30717, ¿no? Para empezar, no es que sea inconstitucional que el señor Vizcarra participe.
¿no? Lo que está mal es que siquiera se haya animado a vulnerar esa ley. No debieron admitir su candidatura, así de sencillo. Son las 6:50. Vamos a hablar de Rafael López Aliaga, porque ha señalado, ¿no?, de que es blanco de amenazas de muerte. Tiene cerca de 30 efectivos de seguridad en este momento. Se acabó. Eso hay que priorizar el inicio de la vida y la tercera edad. Denuncia que lo quieren asesinar por defender la vida. Que me quieren matar por eso, por varias cosas me quieren matar ya. Por eso no sorprenda que tenga tanta seguridad, hay más de 30 de seguridad del Estado acá. No, están disfrazados, pero están dando vueltas. El candidato presidencial Rafael López Aliaga recorrió el norte del Perú y tras el asesinato en Patás adelantó que en un eventual gobierno militarizará la zona. Patás va a ser militarizado. El 28 de julio entra el ejército a todos los socavones de mina, a todo, no, aquí no más muertos en Patás. Previamente en su llegada a Guadalupe, López Aliaga le envió un mensaje a los fiscales Lavallato y a Gustavo Gorriti. Señor Gorriti, le quedan unos cuantos meses nomás para que siga usted destrozando, destruyendo y viviendo del Perú, viviendo de la desgracia, de la corrupción que usted trajo al Perú. El popular Porqui cuestionó además la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que le impide nombrar a Dios en su campaña. Quieren prohibirnos inclusive a todos, hablar de la razón de ser de cada uno. Me van a disculpar, pero yo tengo una costumbre desde los 19 años, que es comulgar a diario. Por otro lado, anunció una alianza con Estados Unidos para lograr la captura de los cabecillas de la organización terrorista El Tren de Aragua. López Aliaga participó de 4 mítines en la región La Libertad, una de las más azotadas por la violencia en nuestro país. Y existe a quienes les incomoda la candidatura de Rafael López Aliaga, ¿no? Es la verdad. Y son ellos mismos los que presentan estas amenazas en su contra. Bueno, ahora se van a aterrorizar incluso un poco más, porque el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha declarado infundadas las tachas interpuestas contra la candidatura presidencial de Renovación Popular. Se ha determinado que los cuestionamientos presentados por 2 ciudadanos carecían de sustento probatorio suficiente. La resolución se emitió este fin de semana tras evaluar el cumplimiento de las normas en los comicios internos de Renovación Popular y del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones primarias. Bueno, y sigue la polémica y un poco la expectativa de cómo va a ser la reorganización de Petroperú luego de que se oficializara justamente la misma con decreto oficial. Terremoto en Petroperú. En un hecho sin precedentes, el gobierno dispuso la reorganización y división de activos de la empresa estatal. Pero estamos partiendo de la premisa que Petroperú debe mantenerse. O sea, no estamos liquidando ni estamos conduciendo a una privatización de la empresa. Petroperú debe mantenerse como una empresa pública. El gobierno publicó el decreto de urgencia que ordena a Petroperú entregar a Proinversión 144 millones de soles para la reestructuración. Proinversión, la encargada de este proceso, descartó que se vaya a privatizar. El premier cuestionó la pésima gestión efectuada en los últimos años con dinero de todos los peruanos. Considera que la única solución es... En otra entrevista a Perú 21, el primer ministro cuestionó al defensor del pueblo que buscaría proteger privilegios en Petroperú. Álvarez Miranda expresó que ser defensor del pueblo significa defender al pueblo y no defender a una casta burocrática privilegiada que durante años ha vivido de una empresa claramente deficitaria. En un comunicado, la Defensoría rechazó estas declaraciones. Dichas expresiones resultan desafortunadas y alejadas de la verdad,
pues desconocen que nuestras intervenciones en este caso se sustentan en un análisis objetivo y técnico, orientado exclusivamente a la defensa de los derechos de la población y a la protección del interés general. La institución no politiza su actuación ni se alinea a intereses particulares o de grupo. En tanto, la ministra de Economía, Denise Miralles, negó categóricamente que la medida signifique una privatización de la empresa estatal. Y una situación trágica se vivió en Cajamarca luego de que un bus de la empresa Ángel Divino fuera arrastrado por un huaico. El vehículo intentó cruzar cuando el caudal de una quebrada estaba en movimiento. El bus quedó atrapado en medio del lodo y las piedras, por lo que ocupantes tuvieron que romper la luna del bus para escapar ante el temor, evidentemente, de morir ahogados. La rápida intervención de los vecinos, transportistas y maquinaria pesada permitió rescatar a todos los pasajeros. Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y aseguraron que no se han reportado fallecidos, gracias a Dios. El hecho sucedió en el distrito de Cochabamba, provincia de Chota, en Cajamarca. ¡No salten! ¡Oye, no salten! ¡Oye, no salten! El cantante Tony Rosado ha sufrido un accidente que ha preocupado a sus seguidores a la altura de Arequipa. Esto en Camaná. El hecho ocurrido en la carretera. Según información preliminar, el artista ha resultado con golpes, pero se encuentra fuera de peligro. Personal de emergencia acudió al lugar para brindarle la atención. Miren ustedes cómo ha quedado el vehículo en el que se trasladaba hacia la zona de Camaná. Reiteramos esto en Arequipa. Y se van conociendo nuevas imágenes de cómo fue esta intervención sorpresiva. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, la ha calificado como una operación quirúrgica, ¿no?, que tardó 3 horas desde el momento en el que incursionan las fuerzas de élite de los Estados Unidos en territorio venezolano. Bueno, y hoy por hoy se analiza cada detalle, y por eso es que llama muchísimo la atención la reacción de Nicolás Maduro, una vez que ya llega y pisa territorio estadounidense, desde cómo baja de la aeronave, cómo se presenta ante las autoridades. Con él, ¿no?, era o la negación absoluta o la sinvergüencería total, porque se daba tiempo para saludar, sonreír, hacer señas, ¿no?, de que todo está bien, good night. Vean. Bueno, horas antes, en un vehículo, él concede una entrevista, por lo menos hace declaraciones. Allí iba también su esposa Cilia Flores, detenida ahora también con él. ¿Qué es lo que decía Donald Trump? Hablaba, Nicolás Maduro de Donald Trump y decía que habían conversado vía telefónica y que las relaciones aparentemente estaban bien. Claro, porque lo que se especula en estos momentos, y de acuerdo a la información desde los Estados Unidos, es que hicieron todos los intentos previos a la intervención para que Maduro se rinda, ¿no?, para que pueda negociar su salida del poder. ¿Y qué es lo que él hizo? Aferrarse y no acceder. Hoy él va a tener que comparecer ante un juez en los Estados Unidos. Es el juez federal de Nueva York, donde será notificado de manera formal de los cargos que enfrenta: narcotráfico, terrorismo y delitos relacionados en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. La audiencia también incluye a su esposa Cilia Flores, quien también responderá hoy ante la justicia de los Estados Unidos. Recordemos que ellos son los 2 únicos detenidos, pero en esta denuncia también están comprendidos otras personas como Diosdado Cabello y también el hijo de Nicolás Maduro. El hijo, que por cierto continúa en Venezuela,
y que se ha pronunciado sobre la captura de su padre. Bueno, se cuestionaba en las últimas horas sobre qué había pasado con este círculo de hierro que protegía a Nicolás Maduro. Hoy se sabe ya por versión de Cuba que han sido, bueno, atacados en el momento del ataque. Hay 32 militares cubanos que han sido asesinados. Son 32 militares que habían sido designados para la seguridad personal de Nicolás Maduro. Era este grupo cerrado de élite preparado con el que la fuerza de élite de los Estados Unidos se encuentra cuando llega a este búnker donde tenían la información de que se encontraba en esos momentos Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores. Al momento del enfrentamiento, estas 32 personas, ciudadanos cubanos, han sido combatidos. Comparto con dolor e indignación, dice, que en nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros, al abrazar a sus familiares y amigos en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento. Es la confirmación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a esta hora a través de las redes sociales. Confirmación por lo menos de Cuba, Venezuela no se ha pronunciado al respecto. Bueno, las cifras, desde la inflación, que es realmente impresionante en Venezuela, la pobreza que ha aumentado en los últimos años, más del 60% de la población venezolana y demás, es lo que deja el gobierno, no solo de Nicolás Maduro, también del que fuera presidente en su momento, Hugo Chávez. ¿Quién era realmente Nicolás Maduro? Véanlo en el siguiente informe. Tras años llenos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y corrupción, los días de impunidad del dictador venezolano llegaron a su fin. Hoy, capturado y bajo custodia de Estados Unidos, deberá responder ante la justicia por la gran cantidad de crímenes de los que es acusado. Pero ¿quién es Nicolás Maduro? ¿Y cómo de chofer de autobuses se convirtió en el presidente de Venezuela? Nacido en Caracas en 1962, desde muy joven estuvo vinculado a la política, pues como estudiante se involucró con la Liga Socialista, llegando incluso a viajar a Cuba para recibir una instrucción ideológica. Fue conductor de autobuses del Metro de Caracas, llegando a convertirse en sindicalista. Fue de esta manera que llegó a conocer a quien se convertiría en su mentor y protector, el comandante Hugo Chávez, quien lo llevaría a formar parte del gobierno en 1999. Con la bendición de un Chávez enfermo de cáncer, Maduro asumió la presidencia en 2013, luego de derrotar a Enrique Capriles en una cuestionada votación. Desde entonces, iniciaría un gobierno de 12 años y 9 meses ininterrumpidos, llenos de cuestionamientos por abuso de autoridad, corrupción y violaciones de los derechos humanos. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela viviría una de sus épocas más sombrías, pues no solo perdió millones de habitantes por muertes y exilio, sino que también vio reducida su economía en un 72%, además de romper relaciones con poderosos aliados internacionales. La persecución política se convirtió en algo común, con fuerza excesiva, detenciones arbitrarias de manifestantes y líderes opositores, violencia sexual, tortura y ejecuciones extrajudiciales en contra de quienes cuestionaban su gestión, sin dejar de mencionar sus vínculos con el narcotráfico internacional. La pobreza llegó al 90% de la población, provocando el mayor éxodo latinoamericano de los últimos años. 8 millones de venezolanos abandonaron el país para buscar refugio en otras naciones, trabajando intensamente con el sueño de algún día regresar a su tierra para reencontrarse con sus familias. Hoy, aquel sombrío panorama parece iluminarse con algo de esperanza, pues millones de venezolanos celebran la caída de Nicolás Maduro, esperando recuperar la libertad de su país y que el hombre que los llevó a la desgracia pague por todos sus crímenes. Hoy es imposible soslayar un hecho que es verdaderamente importante, ¿no? Creo yo que el verdadero desafío de la administración de Donald Trump empieza ahora. Se debe desarticular de forma definitiva el cártel de los soles, que es el espacio que lideraba, ¿no?,
Nicolás Maduro para favorecer al narcotráfico y por el que se les indica como narcoterrorista. Si no se termina por desarticular esta organización terrorista, como ha sido catalogado por los Estados Unidos, entonces se levantan serios cuestionamientos sobre el verdadero interés de esta intervención en Venezuela. Porque si se sigue negociando con la señora Delcy Rodríguez, si se sigue permitiendo que se mantenga en libertad Diosdado Cabello, el señor Vladimir Padilla, etcétera, entonces creo que las interrogantes por parte del mundo son legítimas, ¿no? Y al respecto creo que es importante tener en cuenta que esto responde a una operación contra el narcoterrorismo. Vamos a conocer de qué es lo que se le acusa realmente a el señor Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, porque lo que ha señalado esta acusación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es que el dictador venezolano, junto a su esposa, a su hijo y a otras 3 personas del gobierno, son señalados por haber cometido delitos de conspiración de narcoterrorismo, por financiar actividades ilícitas de guerrillas colombianas, cárteles mexicanos y el Tren de Aragua. Se le acusa también de narcotráfico internacional por encubrir y presuntamente apoyar el ingreso de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Se le acusa de posesión de armas de destrucción como ametralladoras y otros dispositivos destructivos y de conspiración para la posesión de estos artefactos, creando así una red criminal junto a funcionarios del gobierno venezolano. Por estos cargos, Nicolás Maduro podría enfrentar hasta 100 años, así como lo escucha, 100 años de prisión dentro de las leyes penales de los Estados Unidos. Bueno, ¿y qué es lo que puede suceder el día de hoy, ¿no? En esta audiencia? ¿Qué va a pasar con Venezuela más adelante, en las próximas horas? ¿Puede haber o no un acuerdo con Delcy Rodríguez? Todo esto y más, ¿no? Está en pendiente, pero por lo menos la experiencia hay para que nos ayude a dilucidar qué podría suceder. Por supuesto, es importante esbozar bien la situación y reconocer cuáles son los puntos acá de posible interés por parte de la geopolítica, ¿no? Recordemos que este no es solamente un tema que compete al pueblo venezolano, que obviamente es el principal afectado, pero existe también un movimiento geopolítico importante y digno de ser analizado con bastante cautela y bastante minuciosamente, ¿no? Estamos justamente enlazados con Luis González Posada. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Recordar que usted también ha sido ministro de Relaciones Exteriores y conoce de cerca la realidad venezolana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto de saludarlos. ¿Cómo le va, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Es un gusto tenerlo aquí. Doctor, en principio, ¿cuáles han sido sus primeras impresiones frente a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela? Pero primero ha caído Maduro, pero el chavismo se mantiene intacto, fuerte, sólido en Venezuela. Sigue al mando de las Fuerzas Armadas el general venezolano Padrino, ¿no? Que tiene bajo su mando 123.000 efectivos. Y sigue también bajo su mando las milicias populares, que son 220.000, perdón, que están a cargo de Diosdado Cabello. Junto a estos dos sectores están también los colectivos. Los colectivos son una banda de delincuentes financiados por el gobierno que les facilita motos y teléfonos celulares con el objetivo inicial de bloquear cualquier manifestación opositora. Entonces llegaban los colectivos y molían a palos a los opositores. Hay registros 1000 sobre eso. Bueno, esa gente son 70.000. Entonces yo te diría que la estructura de la fuerza del poder del chavismo está intacta. Mientras esos 3 sectores no sean desactivados, será simplemente la captura de Maduro un lunar simbólico. Pero aparte de eso, sigue intacta lo demás. Los tribunales de justicia, el Ministerio Público, el Jurado Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, los alcaldes, prefectos, gobernadores, todo sigue intacto. Doctor, entonces, precisamente sí. Ese es un tema
que hay que considerarlo con mayor amplitud. Esta es una victoria sobre la cabeza, pero el cuerpo sigue vivito y coleando en Venezuela. Doctor, precisamente sobre eso, el secretario de Estado de Norteamérica, el señor Marco Rubio, ha señalado que no tienen desplegadas fuerzas militares en la zona, ¿no? Él ha dicho, no boots on the ground. No tienen ellos ningún tipo de personal desplegado ahí, más que lo que se llevó a cabo para la operación para capturar a Nicolás Maduro. Entonces, quizá estamos leyendo mal la situación, quizá estamos pensando que esto se trató de la liberación democrática de Venezuela, cuando en realidad Estados Unidos solo buscaba un cabecilla. Por eso le digo, ¿no? Hay que ser claros. Todas las estructuras se mantienen. Y acá ha habido elementos sorpresas. Primero, que no funcionaron las alertas ante los disparos de misiles. Ellos tenían el sistema de alerta proporcionado por Rusia, que evidentemente demostraron su obsolescencia, porque no sonaron ni interceptaron ninguno de los cohetes o misiles lanzados por Estados Unidos. Cayeron simplemente, ¿no? Después ellos tenían como respaldo la Guardia Pretoriana cubana, porque Cuba vive de esto, proporcionando guardaespaldas, inteligencia, contrainteligencia a los gobiernos afines al suyo. Lo que hemos leído hoy día temprano en la mañana, que cuando llegó la fuerza Delta norteamericana, cuando descendió el helicóptero, ofrecieron resistencia y mataron 32 cubanos. Lo reconoce el propio Díaz-Canel. Entonces, esa es una fuerza mercenaria. Lo interesante es cómo es posible que llegaran fácilmente. Nosotros conocemos muy bien Venezuela, son barrios muy compactos, muy pequeños, es una ciudad encerrada. El ruido de un helicóptero despierta toda la ciudad. Claro. Pero entraron, bajaron, mataron, capturaron a Maduro y a su mujer y se lo llevaron preso. Eso es otro de los elementos que hay que considerar, ¿no? Ahora, doctor, permítame que lo interrumpa en este punto. Estamos con la información que nos llega, estamos compartiendo con usted y con nuestros televidentes imágenes del traslado ya de Nicolás Maduro. Miren ustedes todo el despliegue de seguridad hacia justamente esta instancia judicial, es el Tribunal Federal de Nueva York. Decíamos, los cargos que se le imputan básicamente son el de narcotráfico. Y en esa línea, doctor, mientras seguimos viendo estas imágenes que nos llegan justamente desde los Estados Unidos, preguntarle, de acuerdo a su experiencia, se habla de una condena que podría inclusive llegar hasta los 100 años. ¿Cuál es la información que usted tiene de acuerdo también a su experiencia en otros casos? Mire, primero de sorpresa de que los norteamericanos únicamente hayan hecho referencia al narcotráfico. Maduro ha matado mucha gente, ha torturado, encarcelado ciudadanos, cometido atrocidades, y no lo digo yo, lo dicen 2 informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo dice la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y lo dice la Comisión de Derechos Humanos de los países europeos. Entonces, ese es otro delito tan o más grave: matar, encarcelar, torturar a seres humanos. Eso es lo que ha hecho Maduro. Yo espero que todos estos aspectos sean ventilados en la Corte, como también la enorme fortuna acumulada por el dictador, ex dictador venezolano. Entonces hay una serie de temas que esperemos que sean abordados, ¿no? En los tribunales de justicia. Pero en todo caso, nuestra respuesta es positiva. Hay quienes dicen, está prohibida, las invasiones violan el derecho internacional. Así es. Pero yo puedo responderle que, de acuerdo a las expresiones del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que señalaba que cuando se violan los derechos humanos de una nación, ¿no? Los países deben intervenir. Claro. No han intervenido, ha intervenido únicamente los Estados Unidos, pero no podemos dejar
que ese delincuente siguiera robando, matando gente, ¿no? Pero quizás justamente no cree usted que este cambio que hay para justificar desde Estados Unidos esta intervención lo han hecho amparándose básicamente en estos 4 cargos, ¿no? Pero no mencionan, por ejemplo, el restablecimiento de la democracia. ¿Usted cree que esta operación quirúrgica de la que habla Donald Trump básicamente también se ha seguido con una línea casi al borde para no incurrir más allá de los efectos de esta resolución 1373 de la ONU por acusaciones de tráfico de drogas y únicamente por ello? Mire, ellos han acusado a Maduro de tráfico de drogas y de terrorismo, que son acusaciones sumamente graves. Yo simplemente hago la reflexión que junto a esos delitos que los ha cometido, hay otros, ¿no? Que es lo que ha hecho referencia a asesinato, encarcelamiento de personas, torturas, etc. Esperemos que todos estos aspectos sean ventilados en los tribunales de justicia, pero déjeme decirle, no sabe la satisfacción que tenemos todos los demócratas del hemisferio de ver a este rufián en la cárcel, ¿no? Claro. Eso significa que el castigo viene y esperemos que se desmonte el aparato represivo existente y que todavía vivo en Venezuela para finalmente lograr la liberación de un pueblo hermano. Claro. Doctor, ¿y qué podemos esperar en los próximos días, semanas o quizá meses? La pregunta de rigor del momento es, ¿quién va a manejar Venezuela? ¿Va a ser la señora Delcy Rodríguez, que ha sido vicepresidenta de Maduro desde el año 2018? ¿Va a ser Edmundo González con María Corina Machado? ¿Va a ser Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Quién finalmente va a estar a cargo del país? Mire, Delcy Rodríguez es a quien le corresponde constitucionalmente en Venezuela asumir el cargo. Pero ella es una especie hoy día de vergonzosa marioneta de Trump, que le ha dicho, tú vas a hacer lo que yo te diga o te espera algo peor. Es decir, si tú no cumples el libreto que yo te mando, ahí está, te meto en la cárcel. Ahí tenemos en imágenes de último minuto, doctor, a Nicolás Maduro ingresando ya al recinto federal. Primero va la esposa, ¿no? Primero va Cilia Flores, Nicolás Maduro, ya con este traje color beige, ingresando al Tribunal Federal de Nueva York, luego de pasar estas noches de fin de semana, ya recluido. Ahí lo ven ustedes, esposado, a paso lento, camina hacia el tribunal. Son 4 cargos exactamente los que le imputa la justicia estadounidense: conspiración por narcoterrorismo, por financiar actividades ilícitas de guerrillas colombianas, cárteles mexicanos y el Tren de Aragua, narcotráfico internacional, por encubrir y presuntamente apoyar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de posesión de armas. Se encorva Nicolás Maduro antes de entrar al helicóptero. Ayer lo veían con una gorrita, sí, claro, con dos cachitos, como parecía Mickey Mouse. No sé qué era esa gorra. Con un ánimo bastante curioso, ¿no? Por su parte, saludando a los oficiales en la llegada a Nueva York, a las instancias de Manhattan. Estado quizá un comportamiento inusual. Pero, doctor, seguimos con usted. Sí, adelante. Sí, doctor, me llama poderosamente la atención que usted diga que la sucesión constitucional le corresponde a Delcy Rodríguez, si estamos hablando de un régimen ilegítimo, ¿no? O sea, ellos no han reconocido las elecciones del 2024. Entonces yo me pregunto, ¿realmente le correspondería a Delcy Rodríguez asumir la presidencia de la República si es que ella no es la que ha ganado las elecciones el año pasado? ¿El anteaño pasado? Ahí está el tema, ¿no? Esto tiene que pasar por el reconocimiento de un proceso electoral que se realizó el 2024 y donde ganó el embajador Edmundo González, apoyado por María Corina Machado y todos los demócratas de ese país, con más del 70% de la votación. Y ojo, no se permitió votar a los venezolanos que estaban en el exterior. Afuera hay, como usted sabe, 8 millones, sí. 8.100.000, pero con derecho de voto eran 6 millones. Y las encuestas señalaban que si ellos hubieran votado, la oposición tendría 99% de los votos. O sea, la ventaja de Edmundo González, si se hiciera lo que se hace en cualquier país del mundo, que voten sus ciudadanos en el exterior,
hubiera subido del 70, 85, 90%. Entonces, si esto es real, el trabajo, el esfuerzo que tiene que hacerse es por entregar el poder al presidente electo. En algún momento, cuando estén las aguas más calmas, que haya seguridad, tiene que regresar Edmundo González a asumir el mandato que le ha otorgado el pueblo. En este momento es difícil, naturalmente, ¿no? Porque todavía el poder, como dije inicialmente, lo sigue controlando el chavismo a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana y los colectivos. Podríamos estar entonces frente a una especie de acuerdo y una operación casi utilitaria de Delcy Rodríguez también por el poder que aún ostenta, pero sobre todo porque lo señalaba Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en el sentido de que tanto María Corina Machado y Edmundo González no se encuentran en Venezuela. Claro, no están dadas las garantías. ¿Cómo van a regresar a Venezuela manteniendo a Padrino López, al general Padrino López, que era un militar servil al gobierno y que tiene a su mando, como dije inicialmente, 123.000 efectivos muy bien armados? Primero hay que limpiar la maleza. Una vez que se limpie la maleza, que esa gente salga de Venezuela, en este momento ya el presidente González, que además es un tipo estupendo, un demócrata a caballo, un hombre de avanzada edad, pero vigoroso en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, asume el poder. Y con él, María Corina Machado, que yo no dudo que será la presidenta del Consejo de Ministros. Hay que esperar, esperar mucho, esperar un poco más, yo creo que es razonable. Doctor, se ha hablado mucho en estos días de recursos estratégicos y es inevitable mencionar el petróleo. No le entiendo. ¿Se habla mucho de qué? De los recursos estratégicos. Incluso Donald Trump también ha hablado de recursos estratégicos y se ha mencionado el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo en estos momentos y las importaciones de crudo, precisamente el más pesado, que es el que tiene Venezuela, en Estados Unidos han aumentado en los últimos años. ¿Existe la posibilidad de que acá haya un interés también por el petróleo? Bueno, a mí me parece realmente una mala referencia de Trump sobre el petróleo. Este es un tema económico. Venezuela efectivamente tiene el 17% de las reservas mundiales de petróleo, una cantidad muy grande, 4 veces más que los Estados Unidos, 300.000 millones de barriles, y tiene varios billones de metros cúbicos de gas. Como ningún país de América Latina, es una nación muy rica. Haberla dañado como la han dañado realmente era casi imposible. Tienen petróleo, tienen gas, tienen turismo, tenían todo. Y no simplemente llegó Chávez, dilapidó esa riqueza, regalando dinero a mano llena, apoyando movimientos similares en América Latina para convertirse en una especie de líder o caudillo continental. Acá en el Perú lo hizo con Humala. Humala lo llevó, se fotografió con Humala, lo abrazó y por eso está procesada la señora esposa de Humala, aquí en Brasil. Le ha dado inconcebiblemente asilo político cuando no le corresponde, porque el asilo solo se debe otorgar a una persona cuando esté en peligro su vida y libertad, y ella está siendo procesada por delitos comunes, precisamente, entre otros, por recibir plata del gobierno chavista. Así que bueno, acá hay muchas cosas que se han acumulado que finalmente se tendrán que desenredar, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo entender o cómo ir asimilando estas reacciones de los países aliados a Nicolás Maduro o al régimen chavista? Puntualmente China, ¿no?, que está pidiendo la liberación de Nicolás Maduro, de Rusia, de Irán, y en paralelo cómo se va moviendo el mapa geopolítico también con estas declaraciones que algunos lo entienden como una amenaza a Gustavo Petro, ¿no? Estos pronunciamientos que hay justamente desde los Estados Unidos sobre qué país podría ser el siguiente intervenido. Bien, primero de Rusia no me extraña, ¿no? Rusia ha sido un abastecedor de armamento de los venezolanos, inclusive llevó aviones de combate para exhibirlos a Venezuela, es un aliado de Venezuela. Yo recuerdo
haber visto en la época de Maduro paredes completas, ¿no?, con las fotos de él y de Putin. Entonces es su aliado, pues. Es su aliado, y se entromete en asuntos de competencia interna de América Latina, los voy a que rechazar vigorosamente. Y yo me alegro mucho, déjeme decirle, haberme enterado hoy día que la OEA por fin va a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo de Embajadores en Washington, porque es lo que veníamos reclamando. La OEA debe convocar una reunión del Consejo de Embajadores para analizar el contexto de lo que está sucediendo en Venezuela. Era su deber hacerlo, pero no lo había hecho. Estaban escondidos debajo de la alfombra, ahora lo hacen. Y sería muy bueno, además, que a esa conferencia se invita al presidente Edmundo González y a María Corina Machado. Es una forma, además, de sacar a la OEA de su escondite, su letargo, de su silencio, y ponerlo a un primer plano en la defensa de las libertades, de la democracia, de los derechos humanos. Claro, doctor, pero lo que resulta quizá un poco preocupante o ha generado críticas es que las instancias internacionales recién se pronuncian ahora que Donald Trump ha intervenido y ha capturado a Nicolás Maduro. Recién se habla del derecho internacional, recién se hablan de las sesiones extraordinarias, recién se habla de poner el foco en Venezuela. Y durante estos 26 años del régimen chavista, en los que se han cometido atrocidades, ¿no? Atrocidades contra los derechos humanos, contra las personas, no se ha tenido esta relevancia por el caso. Entonces, estamos asistiendo quizá a un doble discurso en el que la preocupación entonces es lo que ha hecho Donald Trump y no lo que venía haciendo Nicolás Maduro. Yo diría que esta acción de Trump va a servir para hacer sonar las campanas de alarma a los organismos internacionales que han estado absolutamente paralizados, dejando pasar como un sujeto de esa calaña vinculada a las drogas, al crimen organizado, había capturado un país y estaba matando y encarcelando gente, ¿no? La OEA, me he referido porque es nuestro organismo hemisférico, muda, ni una palabra, resistía a convocar una conferencia especializada, ahora lo está haciendo. Bueno, los tiempos tardan pero llegan, ¿no? Sí. No debemos alegrar que esto sea así y que esto marque una huella. Claro, que hay viudas, hay varias viudas. Sí, permítame, doctor. Estamos nuevamente con las imágenes porque ya llegó el helicóptero, baja Nicolás Maduro, ¿no? Rodeado de seguridad, es personal de la DEA, ahí lo tienen en primera imagen, descendiendo del helicóptero y detrás va su esposa también, ¿no? Enmarrocada. Con estos zapatos particulares que son ya todos característicos de la indumentaria que llevan los presidiarios o bueno, los que van a ser juzgados en el tribunal de Manhattan, ¿no? El juicio se va a llevar a cabo. ¿Sabes qué me recuerda esta imagen? Me recuerda a Manuel Antonio Darío, el general panameño, ¿no? Que aparecía en el poder con un machete gritando con su guardia pretoriano amenazando. Cuando lo capturaron, primero se escondió en la Nunciatura y de ahí lo sacaron, esposado, de manos y pies, con un uniforme, no era ese, era de un color naranja, y pasó. Lo condenaron a 40 años de prisión, ¿no? Por estar tan bien como Maduro vinculado al narcotráfico. Ese es un buen antecedente, esto ocurrió en 1990. Claro que sí, ahora... Esto de alguna manera es una repetición a una escala mayor, porque mayor es el nivel de territorio, de población que tiene Venezuela sobre Panamá, ¿no? Ahora, Alfonso mencionaba las zapatillas anaranjadas. Claro, hay que recordar que en Nueva York, en Estados Unidos, ahora están en invierno. Es más, una tormenta, veíamos el helicóptero que aterrizaba y alrededor nieve. Entonces, el abrigo, probablemente beige, lo que está también haciendo es cubrir el traje anaranjado, característico de presos de alto perfil en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos hablando... Yo espero, permíteme que le diga, que en el proceso también se agregue dinero sucio. El expresidente o jefe de gobierno de España, Rodríguez Zapatero, era un empleado de Maduro que hizo 39 viajes y su función era simplemente proteger a Maduro ante la comunidad internacional. Bueno, nosotros estamos seguros o esperamos
de que conocer cuánto le pagaban a este pillo, que en algún momento fue el jefe de un gobierno importante como el de España, y que además explica ese hecho que hoy día está absolutamente silente, y que también el gobierno en ejercicio no haya dicho mayores palabras sobre este asunto, porque si hay algo que está ensuciado en España, es en eso. Delcy Rodríguez se apareció un día en un avión a España, aterrizó con 14 maletas, que según el vista que abrió uno, tenían dinero. Después se dieron cuenta que había sido pillada por un agente de aduana español y se fueron. Acá hay muchas cosas que revelar. Por supuesto. Y me parece importante... No, y este es el comienzo, Alfonso, de una historia que va a ser larga. Bueno, ahí vemos justamente este camión, ¿no? Es de estos camiones blindados de los Estados Unidos, trasladando ya a Nicolás Maduro hacia el Tribunal Federal de Nueva York. ¿No? Primero fue el traslado en helicóptero y bueno, lo que mencionaba hace un instante, ¿no? Ya vestido como un presidiario. Y me parece importante mencionar, ¿no?, que el 26 de marzo de 2020 fue la fecha en la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA formalizaron las acusaciones contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen venezolano, a quienes señalaron, incluso en ese momento, hace más de 5 años, como los líderes de la red narcoterrorista que habría operado durante más de 2 décadas con alianzas junto a la FARC. Bueno, ellos están vinculados al Tren de Aragua, a la FARC, a la Liberación Nacional, a todos los movimientos subversivos. A esta organización criminal que ha dirigido Nicolás Maduro se le ha conocido como el Cártel de los Soles, y lo que habría hecho es facilitar el envío sistemático de cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, corrompiendo desde dentro las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia y al aparato político venezolano, mientras se utilizaba también el sistema financiero internacional para lavar millones de dólares. Entonces no se trata de una lectura simplemente política, sino que aquí existe un Estado infiltrado por el narcotráfico y un poder político ilegítimo que habría hecho quizás sintonía con este narcotráfico y con las columnas de supervivencia de un régimen que lo que buscaba a toda costa era el beneficio personal. Ahora, doctor González Posada, yo le preguntaba sobre cómo entender lo que las reacciones de China e Irán. Definitivamente son aliados, pero ¿podrían hacer algo más que estos pronunciamientos? ¿Hasta dónde podrían llegar? Bueno, son gobiernos torpes, porque en su posición antinorteamericana justifican todo. Si usted está contra Estados Unidos, entonces China, esa China moderna, esa China que invierte, esa China que coloca capitales, simplemente se someta. Y Rusia no me extraña nada, ¿no? Ahí tiene un gobierno autócrata que todos los días mata, bombardea escuelas, hospitales, colegios, centros de abastecimiento de Ucrania, que se defiende con muchísimo vigor y casi heroicamente. O sea que de ellos no me extraña, y Irán pues menos. Irán es una autocracia. Pero más de uno piensa que no se quedarían de brazos cruzados. Por eso le decía, ¿qué más podrían hacer? Porque ya hay un pedido de liberación. Liberen a Maduro, es lo que han dicho desde China. Nada, gritar, protestar. El Consejo de Seguridad no lo puede mover porque la cúpula es integrada por 5 países y los 5 tienen derecho a vetos. O sea, si pretendiera Rusia y China hacer algo, el veto norteamericano paraliza cualquier acción que se quiera tomar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto es tan cierto, me permíteme, que hace 5 años, ante la hambruna de Venezuela, una movilización internacional para llevar alimentos y medicinas que estuvo liderada por Cáritas, una organización católica. Se acumularon centenares de containers con alimentos. Llegaron al puente de ingreso y no lo dejó entrar Maduro. Simplemente lo rechazó. Entonces, varios países presentaron ante el Consejo de Seguridad
un pedido de resolución para que obligue a ingresar. Lo rechazó, ¿sabe quién? China y Rusia. Así juegan, microscópicamente. Como viene de Estados Unidos o de los católicos, simplemente no pasa. Pues, claro. Vamos a ver, es una batalla larga que hay que darla con mucha claridad y firmeza. Ahí vemos la camioneta que está ingresando ya al edificio del tribunal para que se lleve a cabo esta audiencia. Y doctor, me parece importante mencionarlo junto con usted para que nos lo pueda comentar. En la acusación que se formula contra Nicolás Maduro, la primera que se presenta el 3 de enero, después de que lo capturan, se habla sobre incluso su trayectoria como diplomático, como ministro de Relaciones Exteriores, y que este habría sido un cargo estratégico para poder realizar diversas acciones en favor del narcotráfico. ¿Cómo se puede interpretar que un hombre que empezó en el ámbito de la diplomacia, que empezó como canciller, que empezó trabajando en todo el aparato chavista, pero desde el lado de las relaciones internacionales, termine de esta forma, ¿no? Y se haya convertido en un personaje tan nocivo y pernicioso? Bueno, entre las locuras que hizo Chávez fue nombrar a un conductor de autobuses, porque eso era Maduro, como canciller de la República. Es casi una locura. Pero lo hizo, ¿no? De tal manera que yo no puedo tener ese referente a una persona que seguramente no tiene idea de la mínima estructura de los organismos internacionales y de sus principios fundamentales. Pero bueno, avanzamos lentamente. A veces quisiéramos que todo vaya mucho más rápido para terminar con el sufrimiento de un pueblo bravo. Mira, a mí hasta ahora yo tengo retenido las enormes manifestaciones que quizás las buscan ustedes, las ponen de millones de venezolanos. Pero de estas manifestaciones no puedo olvidar que avanzaba un muchachito, un joven de entre 16 años, una cosa así, con un escudo de papel. Adelante con el escudo de papel. Y captaron la imagen de la Guardia Bolivariana que le dispara, no sé si un cohete, un misil, y lo atraviesa y lo deja tendido en el suelo. De eso hemos vivido mucho, hemos visto mucho. Entonces hay que recordar, porque es parte de la historia, la brava defensa venezolana de sus derechos, que sin embargo no pudieron lograrlo por la fuerza del ejército, de la Guardia Bolivariana y de sus colectivos, ¿no? Ahora, todos tenemos las cifras a la mano, los que hemos ido a Venezuela, sabemos de la realidad de los venezolanos, lo vivimos con los inmigrantes en nuestro país, somos el segundo país que tiene más cantidad de ciudadanos venezolanos. Y entonces, doctor González Posada, ¿qué decirle a aquellos que tratan de infundir esta narrativa de que Estados Unidos está interviniendo, que es una invasión, que el derecho internacional, que ya después podría venir el Perú, que ahora van a entrar a Colombia? ¿Qué decirles a todos los que sostienen esta narrativa? Bueno, que es parte de la narrativa chavista, amenazar, intimidar, crear dudas, precariedades, etc. Lo cierto es que esos 8 millones de venezolanos que están afuera no lo están porque quisieran estar. Están porque simplemente no pueden más. Muchos pasaron por el Darién, por ejemplo, pasando precariedades inmensas, y algunos quedaron muertos en el camino con tal de escapar de esta dictadura brutal. Eso es cierto. Las dictaduras demuestran, digamos, su consistencia ideológica con la cantidad de inmigrantes. Mire, en Nicaragua, que es un país chiquito, el 11.4%, y puede revisar la cifra, ya están afuera. 800.000 nicaragüenses han migrado, huyendo de este señor, ¿no? Y de su esposa. En Cuba, en los 3 últimos años, el reporte de la Guardia Costera de los Estados Unidos registra el ingreso de 2.200.000, o sea, una proporción muchísimo mayor que la primera gran migración. Venezuela, ya lo hemos dicho, más de 8 millones. Toda esta gente huye porque no solamente no tiene garantías constitucionales, sino tiene hambre, no hay trabajo, no hay medicinas, no hay empleo, no hay servicios básicos. Entonces, todos estos temas yo creo que tienen que ser analizados
con cifras estadísticas sólidas que existen y que demuestran el fracaso de los regímenes totalitarios como los cuales he hecho referencia. Por supuesto. Doctor, me parece importante que podamos analizar cómo es que esto reconfigura el escenario electoral en el Perú. Porque definitivamente esto tiene una repercusión y una influencia en un tablero político en el que todavía tenemos aquí remanentes de Pedro Castillo que avalan el chavismo, que avalan estos discursos de una izquierda radical y candidatos que están obviamente en una clara oposición a todo esto. Entonces, ¿cómo se reconfigura el panorama de este 2026 en el Perú? Mire, no me consulte a mí, consulte a un psiquiatra social, porque yo no puedo entender, por ejemplo, en una encuesta saliera que el 36% apoya a Castillo, a pesar que es un gobierno desastroso y que está comprometido en mucho grado de corrupción, porque un alto porcentaje eligiera a Vizcarra después de las cochinadas que ha hecho en Moquegua, los robos, las corruptelas. Mire usted, Vizcarra sacó la primera votación en el Perú. Entonces yo simplemente no soy psiquiatra, de tal manera que no puedo dar más opinión que la que le estoy dando, ¿no? Pero definitivamente influye, ¿no? O sea, en el panorama definitivamente esto marca una postura frente a las personas que avalan a este señor. Así es. Y ayer leí un informe que me pareció bueno. La expresidenta ha sido masacrada por los medios de comunicación, básicamente porque no siguió el camino, Dina Boluarte, ¿no? de Castillo. Cuando ella asume la magistratura, se desprende de los ministros vinculados a la izquierda radical, a corrupción o al Movadez. Y también se desprende de los jefes de empresa del Estado, o sea, limpia el Estado de toda esa gente. Pero también abandona su teoría inicial, que era de su partido, y apoya la economía de libre mercado, alienta las inversiones nacionales y extranjeras, y el país tuvo un buen crecimiento de 3.5%. Reservas internacionales, si no me falla la memoria, 74 mil millones de dólares. Fue un buen gobierno. Más allá de que la señora pues era muy coqueta, le gustaba enseñar relojes, ¿no? Pero digamos que ahí podría haber un poco de discrepancia, porque digamos que los periodistas en todos los sentidos hemos cubierto también, ¿no? Las frivolidades que tuvo, claro, ¿no? El subirse el sueldo y demás investigaciones por las que ella va a tener que responder. Yo quería un poco en la línea de lo que le preguntaba Alfonso, doctor González Posada, preguntarle sobre si es que esta defensa cerrada de algunos candidatos, todavía algunos políticos, en torno a Nicolás Maduro, al régimen chavista, responde ideológicamente o responde a una especie de beneficio que han podido recibir de repente en algunas campañas electorales. Estamos hablando de repente de algún tipo de financiamiento. Esto, yo me acuerdo que Data, inclusive se habló muchísimo sobre esto en la campaña y después en el gobierno de Ollantumala. Eso se llama servilismo ideológico. Cuando yo escucho a López Chao, por ejemplo, que ha sido rector de una universidad, primero aplaudir o expresarse generosamente del MRTA. Claro. Después repudiar indignado lo que está pasando en Venezuela. Lo único que me provoca es decir, pobre gente, ese hombre no puede ser candidato a la presidencia porque es un sujeto colonizado mentalmente. Y si tú escuchas a él, pues seguramente a todos los otros líderes de la izquierda, sale una especie de anormalidad, ¿no? Ellos aplauden todo lo que sea ante Estados Unidos, venga de donde venga. Si usted mata a alguien, ¿no? Pero está contra los Estados Unidos, hay que apoyarlo. Es una izquierda tonta. Pero bueno, existe y tiene adeptos, yo no lo niego, porque tendrán buena votación, irán gente al Congreso, ahí está el PUC, ahí está una serie de gente que se van a movilizar, y la famosísima, ¿no? Y casi escondida candidata presidencial de ellos. Así que
Vamos a ver, yo creo que el tablero se está moviendo lentamente, pero finalmente está tomando un buen pulso. Doctor, esta inclusión del Perú como parte de un socio estratégico fuera de la OTAN en el marco de la lucha contra el narcotráfico ha generado bastante impacto en el Perú, porque finalmente podríamos estar cerca de que Estados Unidos nos ayude a combatir uno de los grandes males que nos aquejan, ¿no? Y finalmente... Como dijo el canciller Hugo de Stella, que es un buen ministro de Relaciones Exteriores, ingresar como socio estratégico como la OTAN nos posibilita varias cosas. Primero, participar en ejercicios, involucrarnos más en la modernidad armamentística y logística militar de la OTAN, ¿no? Y eso es importante en un país que está completamente fuera de ese sistema. Sí. Así que está bien. Esto no es, como han tratado de catalogar algunos candidatos de izquierda, esto no es un atentado contra la soberanía nacional, ni es una injerencia del imperialismo yanqui. Tú eres un hombre inteligente. No me das caso. No, pero hay que decirle a los que nos están viendo. Porque nosotros podemos estar... Estarían aplaudiendo, a rabiar. Y si viene de China, más maravilla. Pero como viene de Estados Unidos, hay que ensuciarla. Claro. Así es. Eso es lo que pasa. Antinorteamericanos y morirán antinorteamericanos. Está en su ADN. Claro, y finalmente, doctor, yo creo que es un tema de realpolitik, ¿no? Como se dice, o sea, hay que estar consciente de dónde están paradas las potencias y cuál es el lugar que le corresponde, el papel que le corresponde al Perú dentro de todo esto, conociendo nuestros activos estratégicos como el puerto de Chancay, el puerto de Corío, todas estas zonas que requieren realmente de un apoyo internacional, sobre todo en el combate del crimen organizado, ¿no? Y este tema del narcotráfico es sin duda alguna un tema vital. Claro, por eso es que, doctor, ¿cómo queda en este escenario, hablando de narcotráfico, países, por ejemplo, como en principio Colombia, con Petro, ¿no? Y luego más cerca de Estados Unidos, Cuba, y estos aparentemente anuncios de que seguirían ellos y que estos son dos presidentes que están bajo la lupa ahora también de Estados Unidos? Mira, a mí Petro me parece un personaje despreciable, y lo digo así con toda claridad, porque yo no olvido que comparó a nuestra Policía Nacional con las brigadas nazis de Adolfo Hitler. Cuando ocurrieron las manifestaciones y tomas de carretera, recuerda usted, la policía salió a proteger el orden público. Entonces apareció Petro, que de paso es una persona alcoholizada, a decir que le recordaban a las brigadas nazis. ¿Qué le parece esa maravilla? Y por eso fue declarado, con razón, persona no grata y está impedido de ingresar al territorio nacional. Entonces Petro no tiene más importancia que lo que dice como anécdota, ¿no? Es un hombre que no tiene mayores luces. ¿Cómo llegó ahí? No sé, pues, pero ojalá que los colombianos elijan un mejor presidente en adelante, pero yo creo que ha llegado el momento entonces sin más hablarlo directamente, sin su prestigio, sin embadurnamiento, ¿no? Sí, claro. Petro me parece un personaje despreciable. Muy bien, doctor. Y queremos agradecerle por la presencia y por el espacio aquí, por tomarse el tiempo de ayudarnos a un poco esbozar toda esta situación que todavía es un poco incierta, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar todavía en los próximos días, quizás semanas o meses, con esta nueva administración conjunta con los Estados Unidos. Estamos atentos y le agradecemos, no solamente hoy, sino en adelante también para nuevas consultas. Gracias, doctor González Posada. Bien, vamos con una importante mención, son las 7:53 y si usted quiere viajar por la costa, la sierra, la selva sin moverse de Lima, entonces viva la experiencia Danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que ocurre ahora, día clave para Nicolás Maduro y su esposa se presentan ya en el Tribunal Federal. Regresamos también con entrevistas en vivo en nuestros estudios con esto y más. Adelante.